Levantamos una vez más el portón de esta fábrica que es el campo, la industria verde, para charlar sobre los principales temas que tienen que ver con el sector agroindustrial argentino. Hoy vamos a continuar con la saga del biodiesel, un tema crucial en este momento. Estamos ya en el mes de noviembre, a fin de mes arranca la prácticamente traba final para el biodiesel argentino en Europa. Y por eso queremos conversar con Claudio Molina a ver cuál es el cuadro de situación en algo que va a afectar indudablemente a toda la cadena sojera argentina, que es, como decir, al principal producto del sector agropecuario y de la exportación de nuestro país. Vamos a conversar también con el ingeniero agrónomo Cristian Angió, un joven ingeniero agrónomo que después de hacer una carrera muy interesante en Argentina en el marco de lo que ha sido el fenómeno del tejar, una compañía que se convirtió en pocos años en la mayor sembradora del mundo. Bueno, ahora desde su actividad profesional está distribuyendo conocimiento en el resto de la región. Está trabajando en Colombia, por supuesto también en Argentina, en Uruguay. Queremos saber qué está haciendo Cristian Angió, alguien que tiene mucho para contarnos. Ricardo Capese es el presidente de Agrofarma, un laboratorio de especialidades veterinarias. Con él queremos conversar sobre la situación hoy de la ganadería argentina en sus distintos rubros y específicamente qué es lo que está haciendo el laboratorio Agrofarma en la materia. Y como siempre estará Jorge Castro, esta vez recién llegado desde China con novedades frescas y muy buena información para compartir. Así que estos son los temas y los invitados que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya volvemos. Ustedes saben que el tema crítico del momento para el sector, más allá de las cosas que hacemos los argentinos, es la retaliación, el castigo que nos impuso la Unión Europea con las retenciones del 23 al 25% para el biodiesel. Y queremos saber un poco dónde estamos parados y cómo puede impactar esto en la cadena sojera, para lo cual hemos convocado nuevamente a Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Claudio, ¿cuál es el cuadro de situación en esta primera semana de noviembre, sabiendo que a fin de noviembre empiezan a regir estas medidas? Bueno, Héctor, la situación es muy difícil. Tomemos en cuenta que la industria de biodiesel tuvo desde sus inicios en el 2007 un perfil netamente exportador. Se llegó a exportar más de 2/3 partes del total de la producción, con lo cual, siendo Europa el principal mercado, que justificó en su momento más del 90% de las exportaciones, este tipo de medidas están afectando seriamente la posibilidad de continuar con los negocios. Yo me acuerdo que ya era importante Europa cuando parecía que el mercado era Estados Unidos, porque en realidad iba a Estados Unidos primero, pero de ahí se iba a Europa. Sí, esa fue la etapa conocida en la jerga como Splash and Dash. Era mandar nuestro biodiesel a Estados Unidos, era adquirido por un trader que hacía la mezcla con gasoil y cobraba un subsidio que otorgaba a Estados Unidos a esa mezcla y lo enviaba, como bien decís, a Europa. Eso a principio del 2010, en marzo del 2010, se corta como negocio debido a que Europa aplica una fuerte sanción, un arancel compensatorio por 5 años que deja fuera del mercado a Estados Unidos. Ajá. Ahora nos toca a nosotros en conjunto con Indonesia. Claro. Así que entonces Europa pasa a ser en ese momento ya cliente directo, porque los europeos dijeron, ¿para qué comprar por Estados Unidos el biodiesel argentino que va con una compensación o con alguna ventaja? Compremos directamente el biodiesel, hasta que finalmente dicen... Sí, era algo que estaba en carpeta, sí, que se acelera luego del recalentamiento que hubo en las relaciones internacionales con la nacionalización del paquete mayoritario de YPF. Claro. Tomamos en cuenta que primero España, que era el principal destino dentro de la Unión Europea, cierra
a través de la creación de un registro del cual deja fuera Indonesia y Argentina, cierra su mercado y es una especie de represalia. Sí. Además, el lobby tanto de España como de algunos otros productores europeos logran la apertura de dos investigaciones, una por antisubsidio y otra por antidumping, que desembocan en esta situación de la cual hoy hablamos. La investigación antisubsidio fue desistida por los propios europeos porque hay antecedentes en la OMC y sabían que iban a perder, no tenían sentido pudiendo sostener esto sobre argumentos falsos. Claro, porque realmente no se sostiene el argumento del subsidio. Sí, tampoco se sostiene lo de antidumping. Pero ¿por qué digamos, cae el argumento o las medidas estas antisubsidio y mantiene las de antidumping? Porque el antidumping ellos creen que pueden defenderlo matemáticamente. ¿Cuál es la base de esto? Que al tener derechos de exportación diferenciales a favor del biodiesel y en contra del aceite de soja, el productor argentino puede adquirir el aceite de soja en el mercado interno mucho más barato al que podría adquirirlo en Europa el productor de biodiesel europeo, transformarlo y eso le permite llegar con costos a Europa por debajo del aceite de soja. ¿Y eso es subsidio? Eso no es subsidio, para nada. En realidad el complejo tampoco es dumping. Sí. O sea, el complejo sojero argentino está pagando un impuesto en sus exportaciones que no lo tienen los europeos. Claro, y además los europeos... El biodiesel va con el 20%. Exactamente. Este es un producto que paga impuestos. Sí, sí. En tal caso que los industriales europeos se radiquen en Argentina para gozar del mismo beneficio, cosa que no lo hicieron. Seguro. En Argentina conviven empresas de capitales nacionales con empresas de capitales internacionales. Sí. Ellos mismos podrían haber hecho esto y no lo hicieron. Que es la lógica, venir a donde hay ventajas porque el origen es más barato. Exactamente. Sí. Pero bueno, sabemos cómo operan este tipo de definiciones y Argentina hará su presentación, llegará a la OMC, demoraremos 2 años y en esos 2 años hay que ver cómo recomponemos el negocio. El tema es el mientras tanto, porque 2 años en esto es una eternidad. Tenemos a la industria que dentro de 20 días... no sé qué hace. Sí, la industria venía creciendo sobre la base de 2 ejes, el crecimiento del comercio internacional por un lado y las promesas de parte del gobierno nacional respecto de una ampliación de mercado. En la carpeta del Ministerio de Planificación había un programa muy ambicioso de aumento del corte, es decir, de aumento del contenido del biodiesel en el gasoil que se expende en Argentina, y ese programa, a partir de agosto del año pasado, con la creación de la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo, que es un organismo creado y conducido por el secretario de Política Económica, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el cambio de reglas de juego fue brutal, las posibilidades de continuar con este programa se fueron trasladando en el tiempo y llegamos a hoy donde sería fundamental lograr esta ampliación de la torta para que parte de esa producción que no se destina a Europa se pueda colocar internamente. Ahora, eso es desde el punto de vista de la solución para el sector biodiesel, pero al mismo tiempo volcar al mercado interno una mayor proporción de biodiesel, ¿no significa también sustituir importaciones de gasoil? Por cierto, Héctor, este año las importaciones de gasoil son mucho más importantes que el año pasado. En el periodo de enero a julio de 2013 se han importado 3.3 millones de metros cúbicos de gasoil a un precio muy superior al que se podría sustituir con biodiesel. Pero hay una paradoja. ¿Está más caro el gasoil que el biodiesel en el mercado internacional? Sí, el gasoil en el mercado internacional está más caro que el biodiesel en el mercado local. Ajá. Y hay una paradoja. El gasoil importado está desgravado y viene siendo desgravado desde hace varios años. Toda vez que se vota la ley de presupuesto nacional hay un artículo que desgrava una cantidad de gasoil. Está desgravado por ley. Están desgravado por ley. Pero el biodiesel también está desgravado por ley. Sí, el biodiesel está desgravado por ley, pero hay una interpretación de la OFIP que sostiene lo contrario y de hecho las petroleras vienen ingresando en la mezcla de gasoil y biodiesel que comercializan internamente, vienen ingresando el 41% de impuestos especiales sobre la proporción de biodiesel, con lo cual el biodiesel está tributando lo mismo que el gasoil nacional. Un producto más barato, nacional y popular, estaba tributando un 41% de impuestos cuando el gasoil importado no lo tributa. Es decir, se está tentando contra el compre nacional. No tiene ninguna lógica lo que se está haciendo. Pero en este caso además es un compre nacional que tiene que ver con no solo un desarrollo nuevo y competitivo, porque se basa justamente en uno de los derivados de soja, sino que además es
digamos, ambientalmente distinto, juega en otra liga, estamos hablando de combustibles renovables. Sin duda, Héctor, pero bueno, parece que desde el momento que se nacionaliza el paquete mayoritario de YPF, la nueva gestión en YPF, por lo menos en la cabeza de algunos funcionarios, no estoy haciendo una generalización, el tema ambiental importa poco. De hecho, un famoso secretario de Estado me lo ha dicho personalmente. Miran el corto plazo, en el corto plazo con esa exención a las compañías petroleras le conviene más incorporar gasoil importado que biodiesel. Y además el biodiesel está vinculado a la agroindustria y en esta etapa política de la Argentina pareciera que la agroindustria no es políticamente correcta. Y ese es el otro problema, que sería un problema ideológico que hay. La verdad que es lamentable porque la Argentina estaba convirtiéndose un poco como Brasil con el etanol. La Argentina era un ejemplo en materia de sustitución de gasoil por biodiesel. Los países en vías de desarrollo no tenían mayores compromisos en el marco del protocolo de Kioto para implementar esta reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero esta era una especie de programa voluntario que tenía la Argentina. Sí, la verdad que a esta altura ya podríamos pensar en una especie de atentado ideológico. Imaginemos, ¿no, Héctor, a los países escandinavos prescindiendo de la telefonía celular? Es un disparate. Nokia. Exactamente, es un disparate lo que está ocurriendo. Sí. Y hay otros disparates. A mí como contador me enseñaron que los tributos tienen que salir por ley, ¿no es cierto? Cuando se cambian las retenciones, debieron cambiarse las retenciones al biodiesel a través de una ley de la Nación, en un Congreso mayoritariamente vinculado al gobierno actual, con lo cual era muy fácil sacarlo por ley. Se saca por un decreto 1719 del 2012, que establece que las retenciones deben modificarse cada 15 días y también el precio en el mercado interno al que se comercializa el biodiesel que se usa para cortar con gasoil. No solo que no se actualiza cada 15 días, fijémonos que todavía no está actualizado el mes de agosto, o sea que los que operan en el mercado interno vendieron septiembre, octubre y ya noviembre están vendiendo sin saber cuál es el precio. Pero además, cuando se cambian las retenciones, se lo hace de manera retroactiva. Y como si esto fuera poco, no se publica en el boletín oficial. O sea que el exportador, cuando logra exportar con mucho esfuerzo una cantidad de biodiesel, se encuentra que las retenciones las definen en el momento de inscribir el permiso de embarque. Si buscamos cuál es la alícuota de retención del biodiesel actualmente, no va a salir de ningún lugar formal. Así que no solo tenemos la actitud europea, sino que acá estamos echando un poquito más de nafta al fuego. Sí, realmente es muy injusto, por eso es fundamental que haya una revisión urgente, porque esta política se creó como una política de Estado dentro del gobierno actual y del gobierno anterior. La ley 26.093 fue sancionada y reglamentada en épocas del gobierno de Néstor Kirchner, y Cristina Kirchner, como senadora nacional, votó, apoyó, acompañó con su voto esta ley. Además, cada vez que iba al exterior le decían qué interesante lo que están haciendo con biocombustibles en la Argentina. Y en la última cumbre de energías renovables de Abu Dhabi expresó su orgullo por la industria biodiesel argentina. Entonces, evidentemente, le están enviando información equivocada. Hay sectores que están ideológicamente en contra de los biocombustibles y que han tomado posición sobre una política de Estado que de esta forma la están destruyendo. Cuando la única solución o la única alternativa en el corto plazo es incrementar el uso de biodiesel en el mercado interno. Por supuesto, además, no se está cortando en generación eléctrica, donde hay ensayos, se han hecho ensayos en turbinas de más del 40% de contenido de biodiesel en el gasoil, con muy buenos resultados. ¿Y está homologado eso? Está homologado, sí, se podría cortar al 20% gran parte del parque generador térmico, también agro, también motores de transporte de carga pesado y de pasajero. Una gran compañía alemana con la máxima experiencia en este rubro lo homologó el uso al 20% hace bastante tiempo, pero siguen existiendo resistencias. Es como que renació una disputa entre las provincias estructuralmente petroleras y las provincias productoras de cereales y oleaginosas, al estilo de Acero y Caramelos, ¿no es cierto? Muchas gracias, Claudio. Vamos a seguir atentamente lo que ocurre con esto. Y enseguida continuamos. Continuando aquí en el campo, en la industria verde, les quiero presentar ahora a un joven ingeniero agrónomo con una trayectoria impresionante. Se trata de Cristian Angió.
Lo conocí a Cristian hace unos 15 años o 18 años en Saladillo, ahí estabas haciendo tus pininos. Luego llegaste a ser gerente de producción del Tejar, uno de los grandes fondos de inversión, una de las, yo diría, en su momento fue la empresa agrícola más grande del mundo, ¿no? Y mientras tanto hiciste un montón de cosas, porque habías arrancado trabajando en una agronomía, con Oscar Alvarado creaste una empresa que era Noare, ¿no es cierto?, impulsando la siembra directa. Ahora uno ve la cuenca del Salado, que dejó de ser la zona de cría, ahora es zona mixta. Sí. ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, mira, hoy estoy dedicándome en forma independiente, después de haber dejado el Tejar más o menos hace 1 año y medio, a lo que sé hacer yo, ¿no? Zapatero a su zapato, que es el desarrollo de empresas agrícolas en toda la región, no solamente en Argentina, sino también afuera del país. Ajá. ¿Y quiénes son tus clientes? Bueno, mira, he armado, básicamente el espíritu es el mismo de armar cosas con amigos o gente conocida, muy buena. Tengo una empresa en La Pampa, donde participo, otra en el Chaco y después afuera del país en Colombia, Uruguay y Bolivia. Ajá. Así que tenés tu multinacional, digamos. Sí, chiquita a mi escala, pero siempre con la misma idea de armar empresas con un fuerte compromiso en lo local, con un desarrollo agrícola sustentable y buscando justamente un poco el título que tenés vos, ¿no? Tratar de industrializar la producción agrícola, ¿no? Llevando las mejores prácticas por ahí incluso de otros sectores. Ajá, así que estás también haciendo algo de valor agregado, digamos. Exactamente, y tratando de integrarnos, ¿no? Porque yo creo que hoy ha cambiado, se ha tecnificado mucho el agro y lo que necesita es no solamente el componente local, sino también la producción que esté de alguna forma integrada, ya sea o con los insumos o con la maquinaria o con el tema comercial. Ajá. Dependiendo un poco, adaptándose a la cultura de cada lugar, cada lugar, ¿no? Por ejemplo, en Colombia hoy Colombia importa soja y maíz, con lo cual el desarrollo va a ser mucho más lento. Pero estás sembrando soja y maíz. Sí, ya arrancamos. Sustitución de importaciones. Exactamente, ya estamos sustituyendo las primeras hectáreas, hemos sembrado, ahí me asocié con un socio colombiano que trabajó en Cargill, de mucha experiencia también en el tema, con lo cual vamos dando desarrollo en otros países y con el foco, por supuesto, acá en Argentina también, ¿no? Ajá. ¿En la Argentina estás en La Pampa? En La Pampa con un amigo, con Gabriel Calandri, en una empresa que se llama La Ucuna, en el Chaco con Germán Mojica, en una empresa que se llama Campo Gestión, que busca también gestionar eficientemente a nivel local. Y después con este proyecto en Colombia, que es muy interesante. Ajá. ¿Es un proyecto muy grande? ¿Cuántas? No, es un proyecto que arranca con unas 1000 hectáreas, pero que apunta a sembrar unas 10.000 hectáreas en lo que son los llanos orientales, que es la bajada una región nueva, digamos, que una vez que se ha ido la guerrilla, ha aparecido todo el desarrollo agrícola e incluso el desarrollo petrolero, porque es una zona petrolera. Y es una zona que tiene condiciones de seguridad, digamos, se puede trabajar tranquilo. Sí, la verdad que ha mejorado muchísimo en ese sentido Colombia y hoy podemos decir que es seguro. Digamos entonces que no añorás el hecho de que el Tejar se haya medio retirado de la Argentina. Sí, por supuesto, yo tengo mi corazoncito ahí como fundador y como haber trabajado 20 años, haber construido una empresa que era 100% ganadera, transformarla en agrícola, como decíamos nosotros, Saladillo, París, Londres, no salir de Saladillo a otras fronteras, al exterior y poder transmitir la cultura nuestra, transferir tecnología, pero siempre con el espíritu de armar empresas muy humanas, ¿no? ¿Qué perspectivas ves en la Argentina? Veo que te estás diversificando, pero no sé si como huida hacia adelante. No, yo lo que veo es que hoy hay una enorme oportunidad a nivel regional. Yo creo que el productor en los diferentes lugares de la región está aprovechando esa oportunidad, se está tecnificando, está mejorando, está adaptando mejores prácticas, incluso se está capacitando no solamente en tecnología de maquinaria o agrícola, sino en recursos humanos, en manejo de finanzas, en comercio exterior, en cosas que nosotros como agrónomos que salimos de la facultad hace 15, 20 años, nunca hubiésemos pensado que nos íbamos a capacitar. O sea que realmente ahí veo una transformación enorme del productor a nivel regional. Y en Argentina, obviamente, una avidez enorme de seguir invirtiendo y produciendo, pero por ahí como
hoy una coyuntura donde el productor está más quieto, ¿no? Sí, preocupado y agobiado un poco. Más preocupado y con una erosión de los márgenes muy alta que hace que también esté un poco en una situación a la defensiva y no tan más de crecimiento como puede ser los productores de Brasil o Bolivia o Uruguay. Están notando que, por ejemplo, en Bolivia están van para creciendo adelante, muchísimo, sí. Van para adelante. Hay una situación también, no solamente el tema de la política, sino también hay mucho más crédito. Uno ve en general que afuera se está accediendo más fácil y en más cantidad de crédito que lo que es en Argentina. Y eso entusiasma más todavía a los productores. Lo notable es que estás hablando que Bolivia también tiene un gobierno que uno puede decir progresista o de izquierda. Exactamente, pero a pesar de eso, igual la realidad que los productores están creciendo. Como Uruguay también tiene un gobierno de izquierda. Exactamente. Exactamente. Por ahí y hay una avidez, lo otro bueno es que lo que se ve es que el productor argentino, yo en lo personal pienso que es el más competitivo del mundo. Realmente, a pesar de todo esto, sigue creciendo, sigue luchando por generar márgenes sostenibles. Seguimos llenando los congresos. Exactamente. Lleno de productores técnicos. Exacto. Es notable. Es notable. Y eso de afuera se valora mucho. Sí. Por ahí nos valoran mucho más de lo que nosotros mismos nos valoramos. Y hay una avidez también por esa transferencia tecnológica del productor argentino hacia el resto de la región. Hemos innovado mucho en tecnología, ¿no? Hoy hablábamos, cuando te introduje, de lo que fue la transformación de la cuenca del Salado, ¿no? Hace 30 años, 25 años, me acuerdo que algunos productores en General Belgrano habían inventado el arado profundo. ¿No? Ustedes inventaron Noare. Sí, Noare, no arar. No arar. Allá araban y después no se podía hacer nada. Nada. Parecía que era la solución, un arado europeo. No, fue una revolución en el partido de Saladillo. Se aumentó muchísimo el área agrícola, se cuatriplicó y no bajaron las vacas, la cantidad de haciendas. La semana pasada pasé de Saladillo a Azul, por la 51, y vi entre Saladillo y General Alvear unos rastrojos de maíz imponentes. ¿Y vos viste lo que era eso antes? Y eso era... vacas y vacas. Vacas, sí, y un poco de, qué sé yo, de pasto salado. No, es impresionante. Y eso es valor. Eso es generación pura de valor. Qué bárbaro. Hemos hecho una transformación muy grande y creo que todavía vienen algunos saltos. No, por eso yo creo que yo soy optimista en el sentido porque el productor, vos viste, cuando gane poco, gane mucho o poquito, todo lo reinvierte en el mismo sector. Sí. Y eso es un valor agregado a diferencia de otras industrias. Bueno, uno ve lo que han crecido las ciudades, los pueblos del interior, ¿no? Ciudades como, bueno, ni hablar de Venado Tuerto, eso, pero cualquier ciudad más o menos chica tiene buenas casas, piletas en las casas, hay actividad. Sí, y más profesionales, porque el profesional que antes se iba, no volvía, ahora vuelven. Sí. Hay mucho profesional que va, se recibe y después vuelve a su comunidad. Lo notable, además, es que los agrónomos como vos, y sobre todo de tu generación, ya entre la mía, que soy bastante anterior, se animan a hacer cada vez cosas más distintas. Sí. Hay algunos colegas, menciono ahora, se me ocurre, Manuel Ron, que está con el casco puesto, manejando una planta de etanol en Río Cuarto. Y es ingeniero agrónomo. Sí, el tipo vio el negocio, organizó al grupo societario, la parte financiera, y hoy maneja la parte industrial. La verdad, yo soy agradecido de la profesión en ese sentido porque es muy generosa. Bueno, me alegra muchísimo, me encantó que nos pudieras visitar. Te deseo el mayor de los éxitos y hay mucho para transferir al mundo que está necesitando de las transformaciones, de globalizar las transformaciones que se iniciaron en la Argentina a pesar de todo. Gracias por estar acá y enseguida continuamos en el campo y la industria verde. Continuamos en el campo de la industria verde. En las últimas semanas hemos visto a donde pasábamos, nos cruzábamos con alguna actividad del laboratorio de Agrofarma que estaba dando charlas a productores, a veterinarios y demás.
laboratorio se ocupa de especialidades veterinarias. Nos pareció interesante conversar con el presidente de Agrofarma, Ricardo Capese, un poco sobre la temática, porque había cuestiones que creo que son muy sensibles y que están en el candelero sobre la relación entre la ganadería y el cambio climático y demás. Cuéntenos un poquito en qué están pensando y por qué estás... Bueno, nosotros tenemos un plan que ya pusimos en marcha de responsabilidad social empresaria, donde incluimos la capacitación. Sobre todo capacitación a nivel de los productores, a nivel de profesionales, apoyamos la educación, los posgrados. Nos pareció muy interesante apoyar la difusión, porque por supuesto poco podemos hacer, más que difundirlo, el problema de cambio climático. Pensando que para el agro primero es un problema para todos, donde no hay conciencia, pero para el sector agropecuario fundamentalmente, porque una inversión en un proyecto agropecuario no es para venderlo mañana, ni 50 años, 60 años, y a veces decimos que el campo otra cosa no puede hacer. Seguro. Usted no va a poner un kiosco, no va a poner una playa de estacionamiento, no va a hacer un edificio en el medio del campo. Tiene que hacer campo. A lo sumo, si le va muy mal, termina con un hotel. Sí, pero tiene que estar muy bien ubicado, muy bien ubicado, y aparte son cosas útiles. O sea que el productor agropecuario muere en eso o lo toma otro y sigue con lo mismo. Seguro. Y la incidencia del cambio climático es muy importante, sobre todo porque no siempre es un problema. En algunas cosas es una oportunidad. Seguro. Por ejemplo, yo no soy técnico, pero en varias charlas que nos han dado los especialistas, han mostrado que de acá a unos 40, 50 años, México va a sufrir una seca muy importante, se va a transformar, no le digo va a ser un desierto, pero van a tener problemas en producción. Con lo cual al productor agropecuario argentino y el nuestro va a ir ganando terreno hacia el norte, un poco más de humedad en los suelos que ya lo hemos visto. Sí. Determinados cultivos antes no se podían hacer. Seguro. Ahí usted tiene una oportunidad. Seguro. Además tenemos recursos acuíferos fenomenales de superficie subterráneos, como hablábamos recién con Gabriel. Exactamente. Entonces, lo que para uno es una desgracia, para otro es una oportunidad. Sí. Y sobre todo en el sector agropecuario. Lo que nosotros, aparte de todo eso, lo que buscamos es que la gente tome conciencia de que este tema está instalado, de que si bien... Es decir, ¿qué fue? Cuando usted le hablan de cambio climático, piensa que va a llover más, que va a llover menos, y piensa que es un problema etéreo, que es inevitable y que a nosotros no nos va a tocar. De última está. Pero no. Nos está explotando en las manos. Nos está explotando en las manos. Sí, por supuesto. Entonces, algo tenemos que hacer. Primero, tomar conciencia. ¿Para qué? Si bien no lo podemos evitar, manejarlo. Seguro. ¿No es cierto? Sí, sí. Eso es lo que tratamos nosotros de hacer. Creo que hay mucho para hacer. Sí. No, y hay mucho para hacer, por ejemplo, una de las actividades que más se cuestiona, vinculada a la cuestión del cambio climático, es la ganadería vacuna por el tema de las emisiones de metano y demás. Y con eficiencia, digamos, mejorando la sanidad. Claro. O sea, uno termina, porque al final uno por ahí tiene pasó 2 o 3 años en engordar un animal y durante ese ciclo se frenó el desarrollo por distintas cuestiones sanitarias, nutricionales y demás, y todo eso es emisión de metano sin un producto obtenido, sí, ¿no? Exactamente. Bueno, también le echa la culpa a todos los bovinos, pero los bovinos hace millones de años que están en la tierra, ¿no? Sí, sí, seguro. No son culpables de todo. Ahora hay un cambio, según dicen, de medición, que va a traer que no son tan culpables. Seguro. Tenemos que aprender a convivir. Lo que no tenemos es que agravarlo, claro, digamos, si me permite el término, sonsamente. Seguro. Cuidar, tener conciencia. Sí. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, es como con los residuos. Seguro. Y no podemos evitar los residuos. Lo que no podemos hacer es tirarlos en todos lados. Seguro. Pero además uno de los primeros, digamos, conceptos, yo creo, del conservacionismo en general y de la contribución al medio ambiente es la eficiencia productiva. Por supuesto. Porque no podemos estar produciendo algo que después, es decir, en los tiempos de la aftosa, no sé, era una dilapidación, ¿no? Es un animal que comió, bosteó, rumió y qué sé yo, y de pronto perdía 50 kilos, 70 kilos. Exactamente. Sí, todo eso va de la mano, es decir, tenemos que ser, estoy totalmente de acuerdo con usted, mucho más eficiente, seguro, no solo medidas para mitigar el medio ambiente, sino vamos a conseguirlo siendo más eficiente, sí, y vamos a ganar más plata.
seguro. O el productor va a ganar más plata, que de último es lo que le interesa al sector, va a ser mucho más rentable, porque los márgenes se nos van achicando. Que un laboratorio, digamos, salga del producto, ¿no? del aerosol en la voz de esto, así, aplicale esto, o de un inyectable, a hacer pensar un poco más globalmente. Sí, yo creo que sí, gente. pero creo que nos hace bien a todos y también vamos a ganar plata más nosotros, sí. Porque si el mercado se hace más eficiente, la gente va a usar más sanidad. Sí. Y para eso estamos nosotros, los laboratorios veterinarios, para aportar más sanidad. Es un camino largo. Pero es un camino largo, sí. Pero es el único que nos queda. Muy interesante. La verdad que los felicito por esta iniciativa porque no es usual y sobre todo en el mundo de la veterinaria. No he visto muchas acciones de este hay tipo. muchas acciones de ese tipo. Así que a seguir adelante con este camino. Me encanta ver la pujanza que está tomando Agrofarma y sobre todo con iniciativas tan inéditas. Le agradezco la invitación y le agradezco también la difusión que hace a todo esto, porque a veces uno en los planes de responsabilidad social no quiere ser el único, sino lo que necesitamos es que se sumen más. Sí. Para poder hacer. El sol sale para todos y si todos contribuimos entendemos que puede ser mucho mejor. Hay muchas empresas inquietas, digamos, con el tema. Unas que se ocupan de la promoción laboral, otras de temas asistenciales y demás. Pero esto, digamos, tratando de formar opinión, de generar conceptos nuevos, me parece que es un camino que no está todavía suficientemente explorado. Por eso saludo la iniciativa y los he querido traer acá a nuestro programa. Gracias, muy amable. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo de la industria verde, ahora en el espacio que compartimos con Jorge Castro. Jorge es recién llegado de China, en una visita que yo creo que fue crucial, porque este es un momento crucial. Se hablaba por ahí de que para la Argentina se terminaba el viento de cola, que un día nos íbamos a tener que complicar la vida por nuestro programa de expansión agrícola. Sí. ¿Qué estuviste viendo? Bueno, efectivamente este es un momento excepcionalmente importante en China, porque se anuncia este fin de semana lo que se estima en una reunión de la conducción del Partido del Estado, que en lo que se denomina el tercer plenario del 18 Comité Central del Partido Comunista Chino, se anuncia el programa de reformas que el consenso de los analistas y según los trascendidos provenientes del propio partido es el más ambicioso y más trascendente desde 1978 en adelante. Ajá. El dato en este sentido más revelador es que gran parte de las reformas ya han sido adelantadas en forma experimental en distintas partes de China, como es usual en el programa de reformas del gobierno de la República Popular. Hay proyectos pilotos. Eso es, proyectos pilotos. Sobre todo en dos puntos fundamentales. Por un lado, en lo que se refiere al establecimiento de una zona de libre comercio en Shanghái, la segunda ciudad china y la cabeza y el principal puerto internacional del país, en donde lo que se establece es un programa de liberalización financiera, fin de la represión financiera y de integración con el sistema financiero internacional, que es el preámbulo para establecer la plena convertibilidad de la moneda china, el renminbi. Ajá. Que se haría en un plazo no mayor de 3 a 5 años, lo que significa que antes de concluir esta década, el renminbi sería una moneda plenamente internacionalizada en igualdad de condiciones con el dólar estadounidense. Y el mundo va a ir acostumbrándose al renminbi. La razón fundamental por la que esto va a ser un hecho de carácter cotidiano en el comercio internacional es porque China ya es hoy el principal comerciante internacional en términos de exportaciones e importaciones del sistema mundial. De modo que lo que está ocurriendo en definitiva es que la moneda china está alcanzando lo que ya su comercio internacional ha hecho. Qué divertido. Ahora, esto para la Argentina tiene además una correlación inmediata, que es el hecho de que una de las medidas que se van a anunciar estaría relacionada con la modificación del estatus de los 270 millones de trabajadores provenientes del campo y que ya están realizando tareas urbanas, pero que todavía no han conseguido su legalización en tal carácter. Ajá. Por lo tanto, estos 270 millones de migrantes o inmigrantes internos
no pueden ni comprar ni vender, ni automóviles ni propiedades urbanas. El resultado es que esto es una limitación para la demanda de la República Popular, sobre todo en materia de compra de alimentos. La conversión del estatus de estos 270 millones de trabajadores migrantes internos en ciudadanos plenos con capacidad para comprar y vender todo lo que se refiere a automóviles y propiedades urbanas implicaría un aumento del consumo en gran escala en China, sobre todo en materia de alimentos. Acelera el cambio dietario. Exactamente, acelera el cambio dietario, que es el proceso que está experimentando en este momento la población china y que todo indica que es el mayor proceso de transición dietaria de toda la historia de la humanidad. Jorge, y ellos tienen siempre el conflicto de tratar de autoabastecerse o importar alimentos. Así es. Hemos visto últimamente que no solo se le fue a las nubes la importación de soja, sino que también están importando maíz y ahora importan cerdos o los producen en Estados Unidos. Directamente carne de cerdo, proveniente hasta ahora fundamentalmente de Estados Unidos, pero que también podría abarcar las explotaciones de producción de carne de cerdo de Brasil y de la Argentina. Sí, por supuesto. Ahora, el dato en este sentido a tomar en cuenta es que este año la cosecha de soja de China ha fracasado. En la principal provincia productora de soja, situada en el noroeste del país, ha fracasado en su producción de este año y por tercer año consecutivo hay caída de la producción, lo que implica aumento de las importaciones chinas de soja. La secuencia es esta, con este año ya son 10 años consecutivos en que las importaciones de soja de China aumentan sustancialmente. A un ritmo de 5 o 6 millones por año. A un ritmo de 5 o 6 millones de toneladas por año. El resultado es que con la caída de la cosecha de soja interna, doméstica en China este año, el año pasado se importaron 58 millones de toneladas de soja y este año se importarían 68 o 70 millones de toneladas de soja. Es impresionante. Nosotros hace unos años pensábamos, ¿cómo van a hacer para importar todo esto? No les van a dar abasto a los puertos. Así Parece es. que se han organizado. Se han organizado, van a ser más puertos y puertos más eficientes, pero no van a dejar de comprar de soja al mercado mundial porque este es el elemento fundamental de la alimentación de su ganado porcino y también de la producción ictícola industrial, esto es de la acuacultura. Es notable porque siempre vale la pena traer a colación aquel recuerdo de hace 15 años cuando los mismos dirigentes chinos nos decían que se iban a autoabastecer de soja y de maíz, que no iban a ser importadores de alimentos. Eso es, y decían que por lo tanto la seguridad alimentaria de China, o lo que es lo mismo el autoabastecimiento de la producción alimentaria para satisfacer la totalidad de la demanda alimentaria de su país, era un requisito ineludible y irrenunciable de la política del gobierno de la República Popular. Esa política irrenunciable e ineludible se ha modificado. Ahora, lo que es irrenunciable es que van a alimentar a la población, pero a través de un modelo abierto. Exactamente, y por lo tanto el vínculo con la gran plataforma de producción de proteína del mundo actual, que está situada en América del Sur, especialmente en Brasil y la Argentina, va a tender a acentuarse y a profundizarse en los próximos años. Yo creo que esto responde un poco a mi pregunta inicial, si esta cuestión del viento de cola que se termina tiene asidero o no. Bueno, quizá lo que habría que pensar, Héctor, es que la metáfora misma del viento de cola se queda corta frente al cambio de las circunstancias mundiales que implica el crecimiento de la demanda china de alimentos. Esto no es una tendencia circunstancial de carácter cíclico, sino que es un cambio de fondo, uno de los cambios de fondo fundamentales de la economía mundial del siglo XXI. Jorge, vos acabas de presentar un libro esta misma semana que plantea, el título es El desarrollismo del siglo XXI. El desarrollismo del siglo XXI. Esto es la economía considerada en términos de modo de producción, especialmente en materia agroalimentaria, sosteniendo que es imprescindible que la Argentina profundice la especialización agroalimentaria de su producción, en el sentido de que
la producción agroalimentaria de la Argentina es lo que le otorga relevancia al país en términos internacionales y es el principal mecanismo para conseguir divisas y por lo tanto para abrir el camino para una verdadera industrialización del país. Es muy interesante porque, bueno, yo titulé mi columna semanal en Clarín Rural el sábado pasado sobre la cuestión de la máquina de imprimir dólares, ¿no? Es decir, tanta preocupación, nuestra presidenta antes de su convalecencia había hecho un comentario, dice, ojalá tuviéramos la posibilidad de tener la maquinita para imprimir dólares. Eso es. La tenemos. La tenemos. Es el sector agroalimentario de la Argentina, es la máquina de imprimir dólares que tiene el país. Nunca como ahora ha habido tantos dólares provenientes de exportaciones genuinas como es el resultado de las exportaciones agroalimentarias que tiene la Argentina de hoy. Y a pesar de la caída de la competitividad, fruto del atraso cambiario, la inflación, costos internos, este proceso a duras penas, pero se sigue abriendo paso. Se sigue abriendo paso sustentada en el hecho de que es uno de los tres grandes, la Argentina es uno de los tres grandes productores de agroalimentos y el nivel de productividad, competitividad de su producción agroalimentaria es probable que sea el número 1 del mundo. Jorge, es fantástico porque has podido comprobar, me parece, en esta visita a China que muchas veces uno piensa que de la teoría a la realidad hay una brecha muy muy fuerte. Me parece que empíricamente se van concretando, se van plasmando las ideas, lo que venís diciendo y pensando desde hace muchos años. Absolutamente. El punto el fundamental es el siguiente. La Argentina debe profundizar su especialización agroalimentaria. Este es el camino para reconvertir la economía del país y para otorgarle a la Argentina relevancia internacional. Gracias, Jorge Castro, por los comentarios de hoy y enseguida continuamos. Me parece muy interesante, a modo de cierre de esta edición del Campo, la Industria Verde, tomar lo que recién nos contaba Jorge Castro respecto de su reciente viaje a China. China es un poco la metáfora de lo que está ocurriendo en Argentina. Es como hablar de la soja en el marco de la segunda revolución de las Pampas. Es la abanderada de un proceso que es mucho más profundo. No todo es soja. La revolución tecnológica impregna todos los ámbitos de la producción agropecuaria e incluso muchos de los rubros no soja han tenido desarrollos incluso más profundos y más importantes, como ha pasado y está pasando con ciertos segmentos de la lechería, por ejemplo, que están entrando en la era del confinamiento, del confort animal, aumentando tremendamente la productividad por vaca y por hectárea, como se está dando a pesar de todo el castigo que ha tenido este sector. Lo mismo ha ocurrido con el sector de la ganadería de carne, sobre todo en la fase del engorde, aunque también en cría con mucha innovación, sobre todo con las razas sintéticas en el norte, pero la irrupción del engorde a corral, con insumos y alimentos de alta tecnología, también marcan que la revolución no se circunscribió al rubro soja. Pero, decía, China es la metáfora de un proceso mucho más profundo porque no todo es China. Hay 100 países y de esos países están varios de los más poblados de la Tierra, que están, así como nosotros estamos haciendo una revolución tecnológica, ellos están haciendo una transición dietética, una revolución nutricional. Hay 250 millones de chinos que están a punto de urbanizarse, que se han urbanizado técnicamente, pero todavía no de una forma, diría, institucional, o sea, plena. Eso va a significar un incremento de sus ingresos de modo tal que van a transitar rápidamente de las viejas costumbres alimenticias a las nuevas. ¿Qué significa esto? Significa que van a pasar de féculas, es decir, básicamente arroz y trigo y otros granos de fotosíntesis directa, de fotosíntesis primaria, a productos de fotosíntesis secundaria. Y yo he hecho en varias oportunidades mención a lo que significa la ineficiencia, entre comillas, estructural de un paso de utilizar granos que pueden ser, o tierra que puede producir alimentos para consumo humano directo, a producir granos o
u otros alimentos, harinas proteicas, que van a tener un uso forrajero. Este paso implica necesariamente una pérdida. ¿Por qué? Porque primero que hay un principio de la termodinámica que dice que no vamos a generar más energía que la que estamos poniendo. Pero segundo, un animal que come granos no es una máquina de convertir. Por más que un pollo pueda convertir 2 a 1, está convirtiendo 2 kilos de alimento seco con 12% de humedad, está convirtiéndolo en un producto que tiene 70-75% de humedad. O sea que la materia seca solo es el 25-30% del total, y de eso hay mucho desperdicio, porque las plumas de un pollo no se comen, los huesos de un cerdo tampoco, entonces finalmente el aprovechamiento es mucho menor. Pero hay una capacidad, digamos, de compra muy superior, que hace que este proceso vaya abultando año tras año. Ahí se explica el crecimiento de la demanda de soja de China de un ritmo de 5 millones de toneladas por año, que se destinan en buena medida a la producción de cerdos, a la producción de pollos, a la producción de productos de la acuacultura, que por más que conviertan 1 a 1, tienen exactamente la misma relación. Un pescado convierte 1 a 1, pero convierte un alimento con 12% de agua en un alimento que es 70-75% agua. Y esa es la madre del negocio en el que está involucrado hoy Sudamérica y la Pampa Argentina y las zonas productivas de la Argentina. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esos productos con 12% de agua que se pueden exportar a todo el mundo porque precisamente llevan una altísima concentración energética y proteica para su uso posterior en toda la cascada de valor que continúa con la producción de proteínas animales. Ese es el mundo en el que estamos y el mundo que nos ofrece la oportunidad de seguir proveyendo lo mismo o ir agregando valor en origen, que es lo que también se está haciendo y se aplaude en la medida en que se haga con más profundidad, para exportar proteínas animales y otros productos como biocombustibles que siguen exactamente el mismo patrón de consumo. Hasta la semana que viene.